Hola, soy Roberto Junquera y quiero hacerte una reflexión sobre un problema frecuentísimo en la práctica clínica diaria, que es la del síndrome del piramidal o piriforme. Una misteriosa contractura de este músculo acecha a muchos de nuestros pacientes y a veces haces tu tratamiento convencional de estiramiento, de diatermia, de punción seca y te va bien. Y si te va bien, no hay más consideraciones que hacer, porque el objetivo es que el paciente vaya bien y cuantas menos sesiones, mejor. Y evidentemente que el problema no vuelva. Pero esto no es así siempre, ¿verdad? Esto no se sucede con demasiada frecuencia. Este problema tiende a cronificarse, a no eliminarse el dolor, si mejora, a recaer. Es un problema de difícil solución y que a veces nos desconcierta, ¿no? De hecho, a veces también se nombra como falso síndrome piramidal porque en el fondo sospechamos que tiene que haber un problema en otro lado. Y de verdad es así. Y ahí, en este sentido, te quiero decir dos cuestiones. Una, efectivamente, en una gran mayoría de los casos, el piramidal está tenso. Yo no digo que no. El piramidal está contracturado. Pero no se soluciona estirándolo y estirándolo y estirándolo. Puede mejorarse. Evidentemente, como no le va a ir bien a este músculo estirarlo. Pero según lo estiras, se va a retraer y el paciente siempre está esclavo de estirarlo para notar una medio mejoría, que tiende a eliminarse en poco tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que estirarlo y estirarlo. Quiere decir, el problema está en otro sitio. Es como si tú tienes un charco en el suelo de tu casa, lo secas una vez, lo secas dos veces, pero vuelve, lo secas tres veces y vuelve, y estás eternamente secándolo, porque lo quitas, pero solo temporalmente porque el problema vuelve. El problema está en otro sitio, ¿verdad? Tal vez esté en una gotera de tu vecina de arriba, en una tubería o en el tejado de tu casa. Y esto es lo mismo. Este síndrome piramidal con mucha frecuencia es un problema. En el fondo, lo que quiero trasladarte es que mi experiencia clínica, con una gran mayoría de los casos, es un problema lumbar. Es un problema lumbar bajo, un bloqueo de la quinta vértebra lumbar, normalmente en extensión, rotación izquierda, rotación derecha, depende en qué la hablemos, pero es un problema de bloqueo de la L5 porque hay una rigidez lumbar alta. Esta rigidez lumbar alta, a veces frecuentemente indolora, lo que provoca es que inmediatamente debajo la zona lumbar baja, que de por sí es móvil, la zona de lordosis es de por sí móvil, se vuelva demasiado móvil y ese exceso de movilidad se traslade o se transforme en un bloqueo de una vértebra, concretamente de la quinta vértebra lumbar en este caso, y este bloqueo de la quinta vértebra lumbar va a generar una irritación de una raíz ciática que va a provocar el espasmo, la contracción constante del músculo piramidal con todas las posibles consecuencias que pueda aparecer. No siempre las mismas, pero en definitiva una tensión constante del piramidal. Que si solo tratamos ese músculo piramidal pues a base de punción seca o de estiramientos o de, como te digo, pues no conseguimos el resultado deseado porque realmente el problema viene de la zona lumbar y requiere como mínimo de dar movilidad a ese bloqueo lumbar. L5S1, una manipulación osteopática puede estar bien, o la maniobra que tú suelas, los ejercicios que tú puedas considerar para darle movilidad. Evidentemente, fortalecer el core siempre va a venir bien, pero hay que preguntarnos que además de esos motivos evidentes que siempre buscamos, de falta de ejercicio, de sedentarismo, o mal ejercicio, o me agaché a coger un peso y me hice daño, a veces ese problema lumbar tiene que ver con factores menos evidentes, como son esa rigidez lumbar alta, que no se manifiesta en forma de dolor, pero sí se manifiesta en forma de su consecuencia en la zona lumbar baja. Y este cuadro de rigidez e inestabilidad frecuentemente se da como consecuencia de un desarrollo visceral. Fundamentalmente en este caso, para que produzca un síndrome piramidal izquierdo, hablaremos de una disfunción de riñón, un desarrollo de este órgano, frecuentemente por factores dietéticos, frecuentemente por cansancio secundario a estrés, evidentemente con más edad, peor, pero estrés al fin y al cabo, cansancio por estrés. También estrés metabólico, es decir, una dieta incorrecta. Todos estos factores, también hay factores emocionales que son propios del riñón, que no voy a entrar a ellos, pero en definitiva es un cuadro donde al final el riñón empieza a decirnos, a comunicarnos que no está funcionando bien, antes de que el riñón tenga ninguna enfermedad. Simplemente nos lo dice a través del sistema musculoesquelético. A veces el paciente también nos lo dice de otra forma.
últimamente estoy con menos pilas, con menos energía, más cansado. Bueno, eso ya sería una pista, ¿verdad? En medicina china, todo, todas las emociones tienen una repercusión en un órgano en concreto y el órgano se manifiesta en una zona de la espalda. Lo vemos con el corazón cuando tiene algún problema de palpitaciones o cuando empieza a tener una falta de oxígeno, por ejemplo, una angina de pecho, a veces nos lo comunica, no siempre, pero a veces lo comunica con tensión en la zona izquierda del cuello, infraclavicular, supraclavicular, o se extiende hacia la zona de la axila, el brazo. Todo viene por un bloqueo, normalmente de la segunda vértebra dorsal, una rigidez cervical baja dorsal alta, que ese bloqueo es lo que produce esos dolores. Porque el corazón refleja, se expresa en esa zona. Bueno, el riñón lo hace en esta zona, especialmente luego hacia el lado izquierdo. Entonces, además de tratar el piramidal y la zona lumbar y de fortalecer y estirar la musculatura, cada uno la estrategia que considere, tratar el origen de este problema musculoesquelético, es decir, tratar la disfunción renal, es fundamental. Tenemos herramientas de nutrición, de plantas medicinales, ser consciente del nivel de estrés, ser consciente de algunas emociones y poder así tratarlas es esencial para tratar este problema de síndrome piramidal. En el lado derecho tendría una lectura similar, pero con otros órganos implicados, ¿de acuerdo? En cualquier caso, si quieres saber más sobre esta forma de analizar el dolor musculoesquelético, no solamente el síndrome piramidal, sino cualquier dolencia musculoesquelética puede analizarse de una forma más global, atendiendo a factores no solamente mecánicos, factores menos evidentes, pero a veces que son fundamentales. Si quieres saber más sobre esto, sobre esta forma integrativa de analizar el dolor musculoesquelético, tengo para ti una masterclass de Fit Concept, donde profundizo más en estos conceptos y en esta forma de análisis global, integrativo, ¿vale? Estoy seguro que va a ser de tu interés y que va a ser un antes y un después en tu forma de atender a tus pacientes en tu práctica clínica diaria.